Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar de Simon sobre cómo conocer los equipos de alta velocidad en su data center y cómo interlocutar con los puertos SFP y QSFP más. Se van a preguntar qué quiere decir esto, es lo que vamos a ver con Nelson Farfán, que es el gerente técnico de Simon para Latinoamérica. Nelson además es miembro de diferentes asociaciones que se encarga de ver todo el tema de normatividad y estándares de infraestructura. También es miembro de la Junta Directiva de VIXI para Latinoamérica. Muchos de ustedes ya lo conocen. Esperamos que en verdad todo el contenido que vamos a ver hoy sea bastante práctico y formativo para ustedes. De todos modos, si nos queda tiempo, al final vamos a contestar algunas preguntas, si no, se las contestaremos por correo electrónico, así como también enviarles la grabación del mismo. Entonces, Nelson, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias Lore. Bien interesante la anotación esta. ¿Qué es el puerto SFP? ¿Qué es el puerto QSFP? Bueno, para quienes están relacionados con esta parte de los data centers, ya se dan cuenta que la cantidad de switches y la cantidad de equipos como servidores, todo lo que tiene que ver con Storage Area Network, con memoria, traen este tipo de puertos que son más económicos y que son de muy alta densidad, y además de eso están dando la velocidad que se necesita ahora para los data centers en estas épocas, que están pidiendo más y más ancho de banda. Este tipo de puertos que son usados básicamente en switches conectados en top of the rack, o sea, la conexión que se hace justamente con un switch principal en cada uno de los gabinetes, y de ahí se desprenden los servidores. Es algo que está tomando mucho vuelo a nivel internacional debido al costo que significa un ahorro realmente en todo lo que es la instalación de puertos de 25 gigas, 50 gigas, 100 gigas, y por eso yo creo que debemos ver aquí todas esas tendencias a nivel mundial, y que es lo que estamos incluyendo en la presentación, los métodos de interconexión de los equipos, cuáles son los cables utilizados, que son cables, algunos lo llaman cables extraños, cables pequeños, cables propietarios, que le dicen que son de cada equipo. O sea, si yo tengo un equipo, por decir algo, marca Cisco, Juniper, Arista, el que sea, cualquier tipo de equipo de estos trae los cables, pero son cables que realmente en el caso de Simon fabrica esos cables directamente para los diferentes proveedores. Tenemos esa facilidad de identificarlos y de poder suministrarlos. Por eso ahora, como la utilización es tanta, por ejemplo en Estados Unidos se fue uno de los mayores movimientos en elementos que se dio para data center, la conectividad en este tipo de cable. Entonces, quien está migrando, ya sea de 10 a 25, de 25 gigas a 50, de 50 a 100 o 100 a 400 gigas, que son las últimas migraciones que están haciendo los grandes data centers, sin contar con los hyper data centers que ya están migrando a 800 gigas, esto nos da la necesidad de tratar cómo hacer esas conexiones. ¿Qué es lo que involucra una conexión o una actualización para este tipo de conexiones? Entonces hay unas distancias bien importantes que respetar, porque las distancias son básicas de 50 centímetros hasta 7 metros, por ejemplo, en algunos casos, o en otros casos puede alcanzar 10 metros, o en otros, en conectores con fibra óptica, alcanza los 100 metros dentro de los data centers. Por esa razón es bien importante mirar desde dónde aplica esas distancias, cómo es que están limitadas. Y esa interconexión de otra sigla que tenemos aquí, High Speed Interconnect, porque el HSI se refiere a todo tipo de cables. Pero cuando yo hablo de DAC, los de arriba, que son Direct Attachment Cable, son cables que son conectados directamente con un límite de 5 metros para altas velocidades, 7 metros para bajas velocidades como
10 gigas, 40 gigas. ¿Sí? Yo estoy llamando bajas velocidades a 10 gigas y 40. Algunos dicen, para mí es lo último tener 10 gigas o 40. Pues ya esto está avanzando muchísimo y eso es lo que vamos a incluir aquí. Último que me faltaba aquí, las ventajas de conectar los cables de fibra MTP. Otros lo llaman, el mismo MTP se llama MPO, que es múltiple fiber push out, el significado de las palabras MPO. MTP es Mechanical Transfer Push Out, que son conexiones de fibra de troncales que vienen de 12 hilos. De esos 12 hilos se pueden conectar a los cables, a los transceiver que tienen hechos estos switches nuevos y que necesitamos interconectarlo ya sea entre servidores o entre switches. Importante mirar que como este está haciendo algo novedoso para algunos, porque siempre utilizaban RJ45, cableado estructurado normal hasta 10 gigas, pues aquí se está volviendo una necesidad mayor cuando ahora la mayor parte de servidores grandes están llegando a 25 gigas y 50 gigas. Entonces, por eso es nuestra inquietud de que la gente conozca en general cuáles son todas las artilujos que trae este tipo de conexiones. Porque la mayor parte de los data centers se están moviendo a tipos de conexión que lo llaman, por ejemplo, Fabric o Spine and Leaf, que significa que yo estoy, en vez de hacer el modelo tradicional de 3 conexiones, que yo salía desde el, por ejemplo, desde el conector que tengo en el servidor hacia un switch que me servía de agregación de switches de entrada. Esos switches de agregación están siendo reemplazados por switches que tienen interconexión entre sí. Y esa interconexión entre sí nos dan la facilidad de poder llevar tráfico de red de oeste al este, o sea, lo llaman west to east. Ese tráfico west to east nos permite hacer una mayor integración de los servidores de una forma tan rápida que cada uno de ellos busca interconexión entre sí. Fíjense que estos switches, que son también medio raros, tienen unas conexiones de uplink, o sea, de subida, más o menos de 6 puertos cada uno, y esos 6 puertos se interconectan con los otros y con los otros, y logramos así una interconexión total que va a buscar solamente el core cuando se necesita consultar allá, pero no siempre como lo hacía en el modelo de 3 niveles. Este modelo, que lo llaman también 2 niveles o interconexión Fabric o Mesh, algunos le dicen conexión de malla, porque se vuelve una interconexión de todos contra todos, por eso se vuelve tipo malla o Fabric, que significa tela en inglés, y la tela es hecha de hilos verticales y horizontales. Es por esa razón que tiene esos nombres. Entonces, con esto en mente, y que ya la mayor parte de redes de switches lo están llevando a ese tipo de conexiones, Spine and Leaf, o algunos le llaman árbol expandido, o un troncal y unas hojas como un tipo árbol. Eso nos ha llevado a tener cables nuevos, que son aquellos que me permiten interconectar entre switches o servidores directamente. Entonces, por eso la aclaración aquí del por qué se está yendo hacia esos niveles. Y hay 2 tipos de data center principales: los que llamamos empresariales y los cloud o servicios ya de data center que son públicos, o son data center que están dando servicios que no me permiten estar por fuera en ningún momento y que su tamaño también está siendo cada vez más grande. Entonces, actualmente los empresariales pueden estar, por decir algo, los servidores en 1 a 10 gigas, pero que en un futuro están, y es un futuro cercano completamente, antes de 2 años, ya están variando su velocidad a más de los 10 gigas. Lo mismo los Cloud Data Center, ellos no tienen servidores de 1 giga ya. Los servidores empiezan en 10 o 25 gigas. Y los uplink estarán yendo a 40 y 100 gigas en este momento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? En el futuro cercano, o sea, lo vamos a tener
antes de 1 o 2 años, los empresariales estarán a 25 gigas y los Cloud Data Center estarán a 50 gigas. Y así con el tiempo, en mediano plazo o en largo plazo, que estos plazos en tecnología, recuerden, no son más de 5 años. Pues a un largo plazo de 5 años ya vemos que los empresariales van a estar conectados, subiendo a 100 gigas desde los servidores, ¿sí? En 5 años, por lo menos. Y los de cloud estarán a 200 gigas. Y los uplink, o sea, la llegada a los centrales, estarán posiblemente llegando a 800 gigas, ¿sí? Esta es la razón por la que debemos ir preparando los data centers para que todas estas velocidades las podamos trabajar desde un comienzo, saber que nos soporta la fibra óptica, porque la fibra es la misma que tenemos ahora actualmente, categoría OM3 o M4, y esas son aceptadas por ahora. También las OS, o sea, las fibras monomodo para largas distancias. Entonces, esto es lo que se debe aclarar, es cómo es que yo tengo esa interconexión. Fíjense que yo les mencioné switches top o rack. ¿Qué es el switch top o rack? Aquel que trae una configuración muy especial que lo pongo arriba del rack, por eso lo llaman top o rack, y de ahí interconecto todos los servidores que yo tenga en ese rack. Muchas veces puedo tener 30 servidores, 40 servidores, hasta si yo tengo un switch de 48 puertos, ahí podría tener 48 de soporte y con un lateral que me va a dar una opción B de interconexión y puedo mezclar los cables del lado izquierdo con el lado derecho, pero solamente entre 2 racks. Recuerden, solamente el paso me alcanza con las longitudes limitadas que tienen estos cables, me alcanzan hasta 7 metros usualmente máximo. Entonces, ese topo rack no es un switch con conectores RJ45, o sea, con salida normal de Ethernet de 4 pares o de 2 pares. Estos switches son específicamente hechos con un conector que lo llaman SFP, que su significado es Small Form Pluggable, o sea, un conector de forma pequeña enchufable. Y ahí yo puedo conectar en ese switch, en ese campo que trae, que es un poco mayor al del RJ45, puedo conectar los transceiver o transceptores. Recuerden, el nombre transceiver viene de transmisor, receptor, de la unión de las dos palabras. Entonces él puede acoplar un transceiver que me reciba fibra de 8 hilos, fibra de 2 hilos, cobre, cualquier cosa, lo puedo adaptar en ese tipo de conector para el que venga diseñado el switch. Entonces, cuando yo tengo estos switches que voy a interconectar con 40 servidores, por decir algo, entonces debo tener la posibilidad de mandarlos con distancias cortas, puesto que el RJ45 está hecho para ir a 100 metros. O sea, tiene una amplificación interna que me lleva el cable hasta 100 metros y por lo tanto necesita una distancia mínima de canal, que por norma es 15 metros. Algunos fabricantes como Siemens lo han hecho con capacidad de llegar a un canal completo de 7 metros. Pero ya aquí se requiere una distancia pequeña, muy pequeña, que puede ser 1 metro, 2 metros, 50 centímetros. Entonces esos cables especiales se han hecho para que soporten muy altas velocidades con muy cortas distancias, ¿sí? Recuerden que cuando se hace un invento de una tarjeta nueva, siempre las pruebas se hacen con cables twinaxiales o coaxiales. No se hacen con el RJ45 ni con fibra óptica. La primera salida se hace con cables twinaxiales, que es las pruebas que se hacen las tarjetas de alta velocidad, ya sea desde 10 gigas hasta 400, se hace con cobre a corta distancia. Después de eso, ya salen las distancias, pueden ser en fibra largas o en cobre cuando ya está muy usado, se empiezan a bajar a cobre, como en este momento tenemos la categoría 8 para soportar 25 y 40 gigas. Pero está saliendo más barato el poner 25 gigas en este tipo de conectores CFP, mientras se populariza mucho los 25 gigas y ahí ya vendrá la categoría 8 a tomar algo de reemplazo, pero siguen los cables de cobre twinaxiales haciendo altas velocidades hasta 100 o 400 gigas. Entonces el data center va a tener una conexión
típica, que se centra en cualquiera de estas que tengo aquí escritas, el fin de línea, o sea, en el row, en el que yo tengo un switch en donde me llega la conexión de fibra del principal MDA, o sea, Main Distribution Area, distribución principal, y de ahí llega a la punta donde yo conecto el switch y puedo salir con cobre. Fíjense que esos cables amarillos son de cobre que los llevo hasta cada uno de los servidores o a cada uno de los equipos que yo necesito conectar a ese switch. Entonces, esta distribución en row es porque tengo en el fin de la línea conectado el switch que me distribuye a todo lado. Puedo tener también middle row, o sea, el switch conectado en la mitad cuando la línea es muy grande. Una línea grande yo la llamo más de 10 gabinetes. Las líneas, recuerden, una línea de servidores o una línea de gabinetes no se sugiere más de 20 unidades de gabinetes en una misma línea. Cuando ya son 20, entonces pongo en la mitad del switch y de ahí reparto el cobre hacia todos los otros. Fíjense que la fibra roja me está llegando aquí al centro. Pero cuando tengo top of rack, que es perdón que se me fue, la anterior, el top of rack, cuando tengo ese tipo de conexión, llego con fibras directamente a cada uno de los switches superiores y de ahí bajo con cables de cobre de estos cortos que son los SFP a cada uno de los servidores. Y recuerden, yo no puedo cruzar de una línea a la otra con cables SFP, solamente lo permite desde el top of rack hasta cada uno de los servidores o con el vecino, el rack vecino, pero no alcanza a mayor distancia. Entonces, esas son las modalidades de conexión que yo tengo en un data center usualmente, ¿sí? Por esa razón, cuando están en este momento subiendo tanto las velocidades, sacaron el grupo 650 o del Oro Group también, y todos han sacado la cantidad de interconexiones de alta velocidad que se están moviendo. Aquí a la izquierda podemos ver los transceivers de alta velocidad, o sea, los transceivers son los que van conectados en el puerto SFP. Entonces, este transceiver entra, saca la señal, la convierte en 2 hilos de fibra, aquí tenemos un conector tipo LC, o la sacan también de una conexión directa del switch en la que yo puedo tener 40 o 100 gigas o 200 gigas. O la última son transceiver, que son costosísimos, desde luego cada elemento de estos puede estar arriba de los $2,000, los de 400 gigas, entonces puedo salir con él y tengo conexiones que son múltiples de fibras de 8 hilos o de 2 hilos de alta velocidad o de 16 hilos también puedo tener fibras de este tipo de conexiones. Miren que en este momento lo que se está despachando en elementos, lo que está en el top son los 100 gigas, o sea, transceiver de 100 gigas, y está comenzando a subir mucho los de 400, esperando que los de 800 gigas estén tomando la delantera en un futuro que, mire que lo están mostrando para el año 25. Los de 40 gigas, ¿por qué están bajando? Porque para 40 gigas se necesitaban 4 drivers de 10 gigas cada uno, y por lo tanto, esos 40 gigas eran más costosos que ahora, cuando yo tengo 100 gigas conectados con los mismos 4 drivers, pero con capacidades de 25 cada uno de ellos, en vez de 10, que es lo que teníamos antes. Entonces, fíjense que la tecnología está cambiando muchísimo y esta es la razón para que ahora, pues, los cables que se utilizaron en un momento como cables de corta distancia, de 1 giga o de 10 gigas, se estén volviendo cables fácilmente de manejo directo cada uno de los pares de 100 gigas. Y cuando tengo 4 pares, puedo manejar fácilmente 400 gigas. Entonces, aquí está la diferencia para que los que no la conocen bien. El RJ45 normal de 8 pines, un conector de 8 pines que tiene capacidades hasta 10 gigas en el momento, o en la categoría 8, que también se ve este tipo de conector, para 30 metros de distancia. No alcanzan los 100 metros que tiene hoy en día los usuarios conectados hasta 10 gigas. Pero recuerden que los usuarios, cuando empiezan a conectar alta velocidad, pasan lo que está utilizando en este momento en el data center, que son 10 gigas,
hacia los usuarios. Y los servidores tienen que subir su velocidad, que ahora va a ser 25 gigas por lo menos. Entonces ahí están los cables de una línea, por ejemplo, los que se llaman QSFP solamente es 1 giga. SFP Plus son 10 gigas. Y QSFP es que son 4 de ellos, o sea, la Q significa Quadrac, que son 4 conectores de 10 gigas y por lo tanto voy a tener 40, o cuando utilizo 25 como base, voy a tener 100 gigas de conexión. Y eso lo hacen estos cablecitos pequeños que son twinaxiales y que llevan distancias, como les dije antes, hasta 7 metros. ¿Sí? Entonces aquí está a la izquierda su significado. Cuando yo utilizo 4 de 10 gigas me da 40, 4 de 25 me da 100 y ahora ya la modificación de los nuevos conectores. Yo le puse como agregado aquí, esta presentación también la pueden bajar después, le puse las diferentes siglas porque cada vez empiezan a hablar de 40 gigas, 100 gigas, SFR, SDR, DDR. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Entonces aquí las coloqué como para conocimiento general porque no voy a explicar una por una, pero sí, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de una rata de datos simple, SDR, o cuando es doble, DDR, rata de datos doble, o cuando es cuadruplicada, QDR. Entonces, cada una de ellas, por ejemplo, aquí tenía yo 2 gigabits. En la doble tengo 4 gigas. En la cuadruplicada tengo 8 gigas. Y en la 14, que es la FDR, tengo 14 gigas. Y en la expandida tengo 25 gigas, EDR. Y en la de alta velocidad, que le llamaron High Data Rate, tengo 50 gigas. Hasta ahí venía los términos que teníamos para los diferentes transceiver. Pero hoy en día, ya en primer cuarter de este año 22, se sacaron ya los diferentes transceiver que me dan con las tecnologías diferentes y con número de fibras diferentes. Fíjense que aquí para 100 gigas tenía antes la necesidad de utilizar 20 fibras. Hoy lo puedo hacer en 8 o en 2 hilos de fibra. Entonces, para esa necesidad que tengo yo de 2 hilos o de 8 hilos, es que utilizo los conectores o los transceiver tipo SFP. ¿Sí? El tipo de conector, utilizaba conectores de 24 fibras, no están en uso ahora. Ya se ve que yo puedo trabajar 400 gigas con 8 hilos, por lo tanto estos de 24 ya están relegados a pesar de que salieron hace pocos años. ¿Sí? Entonces, es esa explicación para que tengamos en cuenta hacia dónde vamos, porque hoy ya no se habla del SR solamente 4, sino SR 8, por ejemplo, y con 16 canales, porque tengo 16 canales, recuerden un canal de fibra son 2 hilos, entonces yo puedo tener 8 canales que son 16 hilos de fibra y puedo tener con cada uno de ellos 50 para sacar 400 gigas. ¿Sí? Ahora después la modificación, fíjense que tengo este amarillo me está significando fibra monomodo. Es más barato hoy en día sacar 500 metros de 400 gigas en fibra monomodo que poner una OM5 que salió justamente para hacer 400 gigas, pero antes de que la tecnología fuera desarrollada para las tarjetas de manejadoras. Las tarjetas manejadoras hoy pueden trabajarme con monomodo 500 metros a un costo muy bajo comparado con la fibra que salió en un tiempo OM5. Y la OM5 la sacamos para varios proyectos, pero ahora se dieron cuenta que es más barato hacerlo en monomodo hasta 500 metros dentro de un data center. Entonces, eso es una de las posibilidades. Pero tengo otra, que es llegar a FR4, que es lejana, de distancias lejanas, con 2 hilos solamente, con 2 kilómetros de alcance. Esos 2 kilómetros de alcance me puede llegar cada par a 100 gigas y por lo tanto voy a llegar a 400 gigas también para fibras lejanas. ¿Cómo estoy migrando los servidores? Fíjense que los servidores yo los tenía conectados a 10 gigas básicamente, ¿sí? Y aquí lo que me está hablando es que los centros de datos están pasando a 25, porque cuesta solamente
20% más que los 10 gigas. Y con 20% estoy logrando 2.5 veces más rápido. Entonces esas conexiones van a migrar necesariamente. Dice aquí en ese papel, el white paper que sacó Simon hace un tiempo, que es una próxima generación que no es cuestión de si voy a decidir cambiar o no, sino que cuándo es que voy a hacer el cambio. ¿Qué es lo que voy a utilizar? ¿Cómo voy a pasar a 25 gigas? Puedo pasar con dos formas. Una, con cables de atachado directo o de conexión directa de cobre, o con cables de fibra que me alcanzan hasta 100 metros, o con un cableado estructurado normal de fibra, pero que tiene un acoplador, un manejador, o sea, manejadores de cable, otro manejador en el otro lado, en un canal completo, y llego hasta el último transceiver. Esto pues sale mucho más costoso, ¿cierto? Pero cuando ya estoy con una cantidad de elementos que se empiezan a popularizar, ya en ese momento, masificados, van a costar menos. Por ahora está siendo más económico trabajarlo en DAC, o sea, en cables de atachado directo para 25 gigas. Entonces, esto nos da la pregunta de qué voy a utilizar. ¿Qué utilizo en un sistema DAC de estos? Hay la posibilidad de poner top of rack, o sea, un switch que tienen los conectores que ya habíamos visto allá. Yo los llamo conectores crudos porque no tienen ninguna amplificación la señal. Por esa razón no alcanzan a 100 metros, sino que va con la señal propia del driver, la salida que se maneja en la tarjeta, y me alcanza solamente a 7 metros. ¿Sí? Pero esos conectores que yo los coloco con 7 metros y no tienen amplificación, por tanto también tendrán menor potencia para operar. Y esa menor potencia es 1.2 vatios para trabajar a 25 gigas. Si yo trabajo con 100 gigas, 3.5 vatios. Pero, por ejemplo, en cableado estructurado, pues yo voy a tener amplificadores para llegar hasta 100 metros, o amplificadores para llegar a convertir la fibra de cobre a fibra y después de fibra a cobre, en la que ofrece 33 y 49% menos de potencia en los anteriores, mientras que un puerto de cableado estructurado me va a gastar muchísimo más. Entonces, fíjense que aquí está la parte estructurada, cableado estructurado, 1.2 vatios. Si yo tengo fibra óptica, 0.8 vatios, o si tengo directo en cobre, 0.05 vatios. O sea, la diferencia es grandísima, de 1.2 a 0.05, ya sea para 25 o ya sea para 100 gigas. ¿Sí? Entonces, por esa razón, hoy estos cables de consumo propietario, porque cuando se hacen muchos, esta es una asociación que llama MSA, quien dirigió ese tipo de conectores. MSA es Multiple Source Agreement, o sea, es una unión de empresas, no es de la IEEE la norma, sino es de MSA, en la que dicen nosotros nos ponemos de acuerdo para hacer conectores que sirvan para todos nosotros los fabricantes de switches, y con esos conectores vamos a lograr, con los cables apropiados que los fabrica Simon, y hay otros varios, pero Simon hace los cables que se están pudiendo ahora conseguir en el mercado. Entonces vamos a tener la posibilidad de operar con cables que me dan una latencia más baja. ¿Qué es la latencia? Es la demora en llegar la señal de un switch a un servidor, o llegar de un elemento que yo voy a manejar hasta un usuario que, por ejemplo, tiene un automóvil autónomo. Un automóvil autónomo tiene que responder inmediatamente a cualquier comando que se esté dando, porque la respuesta debe ser en microsegundos o en nanosegundos. Pero esta latencia, cuando yo tengo cables muy largos, cuando tengo cables que tienen pérdida de señal, pues la latencia va a generarme en una suma. Yo utilizo, por decir algo, 1000 servidores en un data center. Esa suma de esas latencias, cuando yo involucro muchos servidores dentro de un paso de comunicaciones, pues va a mostrarse en la operación. Por lo tanto, la latencia
de top of rack, que es esta arquitectura que yo estoy mostrando aquí, salgo de los switches y voy conectado a los servidores con cables Direct Attachment Cable de twin axiales. Algunos le dicen cables twin axiales o algunos le dicen cables coaxiales. ¿Sí? Recuerden que el twin axial es un cable que tiene un forro, tiene dos hilos vivos y un forro metálico de tierra. Y el coaxial es un hilo vivo y un cable metálico de tierra alrededor. La tierra es lo más importante en todos los blindajes, por eso las altas velocidades solo se manejan sobre cableado apantallado blindado. Recuerden, por ejemplo, en cableado estructurado de 6A en FUTP para arriba, 7A, 8.1, 8.2, todas las categorías que ya salieron, todos son blindados. Ya no se manejan nuevas categorías en cables sin blindaje, o sea, el UTP. Hasta categoría 6, con baja confiabilidad de transferencia de 10 gigas, se manejaba el UTP. Ya con alta confiabilidad se maneja el FUTP, que es apantallado. Por esa razón, cuando yo tengo estos cables de baja distancia que tienen 3 microsegundos de un enlace, estoy exigiendo cables blindados, o sea, cables micro twinaxiales o micro coaxiales, porque son muy delgados, son cables de 1 milímetro, 1,5 milímetros de grueso solamente. Entonces, por esta razón, dice que cuando yo necesito aplicaciones emergentes como el comercio de alta velocidad o inteligencia artificial, se exige una latencia de menos de 1 microsegundo. O sea que eso nos lleva a que los cables de alta velocidad pues sean más usados ahora para quitar esa preocupación de encima. Entonces, ¿cómo queda un cable conectado? Mire aquí los tipos de conectores. Recuerden que son conectores especiales, un poco más grandes que el RJ45, para ponerlos en los switches que para top of rack deben ser de ese tipo. No debo utilizar la figura de top of rack con un RJ45, porque esos conectores pues ya tienen un amplificador que me llevan la señal muy fuerte y si yo la utilizo a 1 metro o a 1,50 m, puede causar retornos por sobresaturación de los elementos que me devuelven señal en el momento en que hace la interconexión en las mismas tarjetas. Hay señales de retorno que hacen que el switch se equivoque o se confunda pues de que ya le contestó y resulta que es una señal de vuelta por lo corto del canal que para un RJ45 que está hecho para 100 metros, no debería yo conectar un canal menor a 7 metros o a 6 metros. Cuando lo pongo directo de un switch de 1 giga, por decir algo, conectado a los servidores, puedo yo tener la posibilidad de falla. Y que si tengo uno de 10 gigas, más posibilidad de falla. Y si es sin blindaje, tengo más posibilidad de fallas porque se mete el ruido externo también dentro de ese retorno. Por esa razón, aquí con este cable, yo puedo llevar, por ejemplo, aquí 40 gigas o 100 gigas directamente de un cable, o puedo llevar varios, por ejemplo, como el caso de este del centro. Salgo con un puerto de 100 gigas y me reparto en 4 de 25. Por tanto, en este momento están haciendo switches de 12 puertos que le saco, el de 12 puertos de 100 gigas, que le saco a cada puerto 4 hilos de 25 gigas y voy a cubrir 48 servidores con un switch de 12 puertos nomás. Cubro 48 de 25 gigas. Recuerden que estoy dividiendo los 100 gigas en 4 cables de 25. Entonces, fíjense que todo esto es muy especializado, pero es dirigido a quienes están trabajando y mirando cómo escoger lo mejor y lo más factible de trabajar en 25 gigas para su exigencia nueva, que van a estar llegando switches de costo más bajo que los que vienen en RJ45 porque vienen sin amplificador y por lo tanto yo conecto directo las tarjetas a una distancia que no requiera amplificador. Entonces, miren ya este esquema. Y lo que va a hacer la gente es migrar hacia 400 gigas. Entonces, cuando yo migro a esos 400 gigas, lo primero que debo saber es cómo es lo que estoy utilizando, qué es lo que utilizo, qué tecnologías. Entonces, aquí yo le puse las tecnologías, esta tabla que es, la decimos de las normas de
cada vez que participamos en las normas, yo participo en la TIA y en la ISO, entonces reportamos esas normas que van saliendo con su tipo de aplicación, con el estándar sacado por la IEEE o por la MSA que les decía. Recuerden que la IEEE es la más general sobre la que trabajan todas las normas de ISO y que es las mundiales, o las de Estados Unidos que son las TIA. Entonces, por ejemplo, en países donde ya se ha optado por todas las normas ISO, que son todos los países del mundo, 165 países, se guían por la IEEE también. Pero como hay proveedores particulares, cada uno como marcas diferentes, ellos asociados en MSA pueden producir cables que sean, conectores y cables que sean compatibles entre sí. Entonces, miren una cosa bien importante. Cada vez que la alta velocidad se va mejorando en estas partes y las fibras también tienen su calidad diferente, las distancias que yo tengo van a ser mejores. Las distancias están en el último renglón aquí y por decir algo, 10 gigas, ¿sí? Si yo voy a tener 10 gigas en el tipo SR10, por decir algo, en SR10, que utiliza 12 fibras, dos conectores de 12 fibras, un total de 20 fibras utilizadas. Recuerden que los conectores son de 12, pero utiliza para esta de 20 hilos, 10 hilos en cada conector. Entonces puedo tener en fibra OM3 100 metros, pero en OM4 150 metros. OM5 dice que no aplica porque pues va al límite hasta 150 metros. ¿Sí? Pero cuando yo tengo 400 gigas, la última de abajo en una bidireccional, BD, que es bidireccional, voy a tener por cada 2 hilos, voy a tener 100 gigas. Entonces, tengo un conector de 12, del cual utilizo 8 hilos, pero las caídas de señal son críticas. No puede en un enlace haber una caída más de 1.8 decibel. Arriba dice pérdida que yo puedo tener 1.8, 1.9 o 2 decibel. Fíjense que en 40 gigas aquí yo podría tener 2.4 decibel a 2.9, pero ya cuando tengo tecnologías mejores, la caída debe ser mucho menor. Por tanto, hoy en día hay que ponerle mucho cuidado a las fibras que estoy utilizando para que no el canal, que es el conector, más el hilo de fibra, más el jack que tengo en el otro lado, el plug y el jack de fibra, van a ser de baja pérdida. Entonces, aplicaciones que yo tengo con fibra monomodo, SMF es Single Mode Fiber, que es fibra monomodo. Cuando dice 50 gigas a menos de 2 kilómetros. ¿Qué aplicaciones tengo en Single Mode? Aquí están las aplicaciones que han salido hasta el último año, que es el año pasado, y este año están saliendo otras aplicaciones, pero que me hablan, mire, el número de fibras, yo puedo llevar 400 gigas ahora en 2 hilos solamente. Con esta está pretendiendo aumentar la señal que tenemos hasta 800, llevarla a 1600 gigas en un futuro. Ese futuro es más lejano, más de 5 años, pero se está trabajando para eso. Entonces, lo que más se está utilizando en este momento es la fibra de 400 gigas DR4, que es 500 metros. La D, recuerden, es el número romano, el significado de 500. Por eso le pusieron la D ahí, y yo tengo 500 metros en esta parte para monomodo, que esas requieren menos pérdida porque soportan mayores distancias y porque es láser. El láser no cae la señal tan fácilmente como cae en un LED, que es lo que transfiero para la multimodo. Entonces, miren que esas fibras que yo necesito para cada uno de esas tablas son tablitas que les voy a dejar ahí para que los que quieran bajarla, porque normalmente no se consiguen fácil en esas tablas en ningún compendio, libro que lo hable, sino que son diferentes normas que han salido. Pero, ¿qué les decía yo ahora? Que la calidad de la fibra es lo que más importa para conectar en un data center. Y ahora Siemens se esforzó muchísimo por ganarle a toda la competencia en el rendimiento de por ejemplo, fibras monomodo. Aquí tengo la fibra monomodo, que se sacó la fibra normal, el estándar que se tenía era .6, perdón, aquí, .6,
y ahora ya esta fibra se saca en una que le llaman ultra low loss en 0.2 decibel. ¿Para qué? Porque si yo sumo los canales, puedo tener una mejor señal al final del servidor o del otro switch, pero con fibras de ultra baja pérdida, ¿sí? Entonces, eso nos está llevando a que cuando yo selecciono la fibra, normalmente debería pedir una fibra de baja pérdida, que es, por ejemplo, en este caso, de los módulos MPO ALC con 0.5 de pérdida máxima, ¿sí? Y ese 0.5 de pérdida máxima nos significa básicamente que en el canal voy a poder trabajar con más distancias o con más interconexiones que si yo lo hiciera con una fibra normal de las que se consiguen a precio bajo. Entonces miren los competidores como tienen, 0.2 y los competidores 0.25, 0.25 o 0.50. Mírenlo bien en esas especificaciones cuando seleccionen la fibra. En este momento nadie tiene mejores fibras para este caso que Simon en la ultra low loss, ¿sí? Entonces, mire, ahí están los otros. Cuando tengo un conector MPO ALC, mire lo que Simon tiene 0.50, los otros tienen 0.60 y el otro no tiene nada, solamente en ultra low loss solo tiene 0.75. Entonces, ahí tienen tres competidores que en Estados Unidos los mencionan cada uno, aquí normalmente no se hace. Pero eso lo estamos mostrando también para multimodo. Los conectores, por ejemplo, este tipo de conector que es de movimiento rápido, de seguridad, que yo lo utilizo para no tener que meter los dedos a presionar allá los pestillos, sino que desde afuera hago la operación, va a tener unas pérdidas bajas de 0.15 o 0.2 o 0.35 en el caso de los conectores multimodo. Entonces recuerden, hoy en día la fibra, la ventaja que me da la fibra de Simon es grandísima para empezar a interconectar todos los transceiver. Esto salió ahora. Este año salieron este tipo de transceiver que son de 400 gigas SR, significa short reach, alcance corto, ¿sí? Y las fibras que yo utilizo son conectores de 12 hilos con 8 utilizables, 8 hilos de fibra utilizables. Entonces ya con esto, mire que aquí se habla de diferentes marcas, Arista, Juniper, Cisco, ya tienen esos transceiver vendiéndolos para sus equipos. Y por lo tanto, ellos venden el transceiver y el equipo y nosotros ponemos los cables, ya sea de alta velocidad, de corta distancia o de fibras de alta distancia con esas bajas pérdidas. Entonces, miren, es interesante cómo yo voy a interconectar un switch. Por ejemplo, voy a tener switch de canal de 100 gigas o posiblemente ese mismo canal vaya a tener 400 gigas y yo lo puedo dividir en 4 de 100, ¿sí? Entonces dice, voy a soportar 2 fibras para 10 gigas, 40, 100 gigas o 400. Entonces, mira, aquí tiene el transceiver o transceptor, como le dicen algunos, o GBIC, le llaman algunos, mal llamado porque GBIC era cuando era para gigas solamente, pero hoy pues va a 10 o más gigas. Entonces tengo ese conector, a él le conecto 2 hilos de fibra en monomodo y de ahí salgo a un múltiple, un cassette que voy a multiplexar o a llevar varios hilos en un solo cable. Entonces llevo 8 o 12 hilos en ese cable hasta el otro lado y ahí convierto nuevamente a la conexión del switch o servidor que tengo al otro lado. Puedo tener servidor contra switch o dos switches, uno enfrentado al otro, pero esto lo hago en esta unión que son 400 gigas posibles, desde 10 hasta 400. Entonces ya tengo ahí los diferentes. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un canal que me pida 8 hilos de fibra? Entonces utilizo el cable de tipo MTP o MPO, que es el conector de 12 hilos, pero que utilizo en ellos solamente 8. Hoy en día Simon sacó, como la fibra venía de 12 hilos, pero no la utilizo toda, pues es mejor quitarle esos 4, me sale más económica, más delgada, y utilizo los 8 que me sirven para conectar hasta 400 o 800 gigas. Entonces tengo aquí el transceptor que va metido dentro del puerto SFP, me voy a la conexión de fibra de 12 hilos y puedo saltar en 2 diferentes gabinetes
y esos saltos los soporta la calidad de la fibra, porque si yo tuviera un salto normal aquí, ya tendría la pérdida de 1.9 consumida, y por lo tanto cuando llegue allá la fibra no va a ser capaz de levantar la señal en el último servidor o en el último switch, porque la caída de señal es muy larga. Entonces, por esa razón, se está viendo que nosotros debemos tener unas caídas bajas para poder utilizar esos conectores que me exigen 1.9 decibel máximo de pérdida. Entonces, esto es lo que tiene ya Simon en el mercado y no todos lo tienen con esa misma pérdida, entonces necesitan unas distancias muy cortas o necesitan pasar de un rack al frente del otro nomás, pero no pueden repartirse dentro de un data center ya de gran tamaño. Entonces, si yo quiero convertir, por ejemplo, lo que les hablaba de switches que vienen, se compra un switch de precio económico de 12 puertos y de esos 12 puertos de 100 gigas, yo lo puedo llevar a 4 de 25. O tengo puertos de 400 que los llevo a 4 puertos de 100. ¿Cómo se hace esto? Salgo con el conector de 400 o de 100 gigas, lo llevo por 8 hilos de fibra con el conector MTP o MPO, y de ahí lo administro, esto es administración entre ellos, y llego al último rack donde tengo los servidores, y de ahí conecto uno con 8 hilos y lo divido en 4 para 4 conectores de 25 gigas cada uno. Entonces, esto es bien interesante porque estamos economizando tremendamente infraestructura y a la vez estamos utilizando switches de menor costo que si yo tuviera 100 puertos de 25 gigas aquí para separados en switches separados. Entonces, eso es lo que nos da la economía que se está buscando ahora para los diferentes switches, para las diferentes conexiones de switch. Entonces, 100 gigas a 100 gigas o 100 gigas o 400 a 400. ¿Cómo lo hago? Pues de la misma manera, pero ya no utilizo aquí un hidra, que el hidra es que llega un conector y salen varios. Estos ya son conectores directos. Entonces, el tipo de conector directo tienen algunos polaridad. En Simon tiene una ventaja grande porque algunos fabricantes decían que polaridad A, polaridad B o polaridad C. En Simon tiene una ventaja que yo lo pido. Con la última letra le digo A, B o C y él me da la polaridad que yo esté utilizando, no importa la marca del proveedor de fibra. Entonces, esto es bien importante porque con este tipo de conexión que yo salgo del GBIC o del transceiver de 400 gigas, lo llevo con 8 puertos, lo administro en 2 gabinetes hasta unas distancias que me permitan la pérdida de la fibra y llego al último punto con los 400 gigas en puertos de 8, en cables de 8 hilos, al puerto debido de 8 hilos. Esa es la otra forma que se tiene de conexión. Y la última forma es que yo en este momento pues pueda elegir conectar con fibra en vez de poner un cable directo de aquí de SFP a SFP de cobre, pues lo puedo hacer también con conversores de fibra. Ya eso depende del costo que yo pueda cubrir, porque esto me da conexiones de corta y larga distancia, pero si yo no necesito largas distancias, pues podría tener conectado esto a 3 veces menos el precio con un conector de SFP directo a SFP de 25 gigas. Entonces, esto es lo que me puede generar un ahorro grandísimo cuando yo ya conozco que hay cables que los conecto directo al switch. El switch, fíjense que es el mismo switch, solo que le pongo adaptador que me pasa fibra o no le pongo adaptador y conecto un cable directo de conexión directa llamado DAC, en el que lo pongo el servidor conectado hasta 7 metros y ya tengo esa conexión hecha. Entonces los transceivers permiten administración de un solo puerto. O sea, yo puedo poner un puerto de 25, un puerto de 10, depende de la capacidad que tenga el switch. Algunos tienen de 10 y 25 o de 1 giga en el mismo puerto. Y yo puedo comprar transceivers diferentes y se lo pongo en un switch que es de 10 y él mismo opera a 1 giga, dependiendo de la capacidad del transceiver. Entonces, ¿por qué se puede lograr esto de las largas distancias? Porque ya Simon, que ha sido en este momento la primera compañía que Intertech, que es ETL, algunos lo llaman ETL, Intertech se llamaba antes ETL,
Intertech es el laboratorio tercero de pruebas, ya hizo pruebas hasta con 8 conectores MTP en serie y pudo lograr 400 gigas con norma. La norma dice puedo caer hasta 3 decibel. El de Simon tiene 1.3, 1.5 decibel de caída. Entonces, si yo logro eso ya certificado, y Simon es la primera que tiene esa certificación, los otros no han logrado sino a unas distancias muy cortas o no tienen la unión de los cassettes de MTP-ALC a 400 gigas, 5 cassettes unidos y logro los 400 gigas. Eso en este momento solamente está con Simon. Entonces, esa es parte bien importante porque en monomodo, dice aquí, por ejemplo, los de MTP, conectores de MTP, máximamente el propio conector máximo yo puedo llegar a 0.3 decibel de pérdida, ¿sí? Aquí muchos de los fabricantes están llegando a 0.5, 0.7, ¿sí? Y los conectores que son de LC, o sea, duples de LC, los Blade Patch, estoy llegando a 0.2 decibel de pérdidas internas de inserción loss. Entonces, aquí está la certificación que da Intertech, diciendo ya que Simon pudo lograr esa ventaja grandísima, que sumada con las ventajas que tienen los cables de baja velocidad, o sea, de 1 giga, 10 gigas, 25 gigas, que vienen de colores también, que es bien importante eso, son cables directos que eliminan puntos de falla, que los prueban en fábrica, certificados de fábrica, que según la MSA, que es la Asociación de Fabricantes, pasa todas las pruebas de MSA y certificados externos, se tienen cables de estos hechos fabricados y en stock. Con eso yo puedo tener disponibilidad muy rápida, cosa que no logran los fabricantes de los switches. Fabricantes de switch tienen que pedirle al distribuidor, el distribuidor a la fábrica al que fabrica los cables de cobre, que en este caso sería Simon, y ellos otra vez le dan la vuelta y le llegan en 1 o 2 meses de diferencia con la disponibilidad que tiene Simon de inmediata. La longitud desde 50 centímetros hasta 7 metros, dependiendo de la tecnología que utilicen, y por eso, como los cables son más delgados y son hechos para aprovechar el espacio, pues se tiene mejor gestión de cables, refrigeración del aire entra más fácil a los switches, bueno, muchas ventajas. Y esas opciones de color, que son en el propio cable o con marcadores que tengo para ponerle a cada uno de las puntas de los cables, pues me da facilidad de manejar cuáles son las aplicaciones, qué switch estoy operando. Todo esto me lo da dentro del suministro de los cables de Simon. Otra cosa es que Arista, que es uno de los grandes jugadores en los Hyper Data Center al lado de Cisco, ya sacaron ellos unas cross list en donde yo tengo las conexiones con el número de parte correspondiente a los switches, por ejemplo, en el caso de Cisco, en el caso de Arista o en el caso de Juniper o Dell, cada uno de ellos que utiliza sus cables propios puede tener la utilización de estos cables con garantía y con las pruebas hechas que no muestran errores ni muestran ningún tipo de inconveniencia para las garantías de los equipos. Entonces, aquí está la guía para seleccionar los cables. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Si voy a tener tal tipo de conector en esta punta y en la otra, entonces yo necesito tal tipo de fibra o de conectores de Simon. Entonces, eso son ventajas grandes que hasta ahora se está teniendo de parte de Simon de no depender de los cables de los fabricantes directamente, sino que ya tiene disponibilidad como parte del cableado estructurado. Entonces, eso es lo que tenía yo para tratar ahora. Pues quedan ahí unos minutos para alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la respondemos de una vez, o si son varias, o la pueden enviar a mi mail que está abajo, nelson-farfán@simon.com. Cualquier pregunta sobre esto la podemos aclarar porque en este momento el uso está siendo bastante grande de este tipo de conectores y cables. Bueno, ¿alguna pregunta que haya? Vamos a contestar, a ver, 3 preguntitas. La primera, ¿estos SW son especiales? ¿Qué marca tienen y qué modelos son?
Los cables, perdón, no entendí la... SW, yo creo que se refiere al cableado. Sí, ahora, en la parte de los, primero que todo, todos los switches es de cualquier marca de los que están integrados dentro de esta asociación de Multiple Source Agreement. Entonces ahí están todos. El único que no estaba era HP, pero después HP también tiene sus equivalentes. Pero la mayor parte de fabricantes de switches, todos están en la MSA. Y aparte de eso hay una entidad de prueba de cables externos también que suministran el cable. Los cables cuando vienen con el switch propio, algunos traen su marca propia, ¿cierto? Por ejemplo, cable Juniper puede tener su marca Juniper, pues suministrado por ellos. No es hecho por ellos directamente, desde luego, lo hace el fabricante de cables, pero son hechos para que los vendan y comercialicen ellos. Los cables que tiene Simon vienen con marca Simon y con el número de parte equivalente al número de parte de la marca que se esté reemplazando. Entonces, hay marcas como Dell, Juniper, pero todos ellos que utilizan la venta del cable directamente con el pedido. Pero, por ejemplo, uno compra un switch de 48 puertos y pide 20 cables. Después, ¿cómo le suministran esos 20? Entonces, ahí es donde está Simon, digamos, salvando la situación en este momento para tener los cables ya disponibles o con una rápida entrega de manera que se solucione el problema de falta de cables de este tipo de conexión directa. ¿Sí? Entonces, la marca viene como Simon en los cables y los switches pueden ser de cualquier marca de los que estén en la asociación. Listo. ¿El MTP adapter es estándar para cualquier bandeja de fibra? El adapter SP, el single, el SP, ¿cuál dijo? Perdón, el último. El adaptador MTP. Él pregunta si el adaptador MTP Exacto, es perdón, estándar para sí, cualquier bandeja de perdón. fibra. MTP, sí. El MTP, recuerden, por norma, cuando se sacó este conector, que fue en los tiempos del año 95, más o menos, se sacó el conector MPO, que es Multiple Fiber Push Out. Ese conector se sacó de 12 hilos para llevar 6 canales de 2 hilos, pero fue utilizado ahora para la necesidad de tener 8 hilos en cada uno de los nuevos switches. Ese conector el MPO no tenía tanta precisión y en ese momento era para 1 giga solamente. Entonces se hizo unas mejoras para poderlo tener mayor circularidad, mayor precisión, mejor manejo, que le pueda cambiar los pines en el campo, y eso lo llamaron MTP con un fabricante especial, y ese lo utilizamos varios de los fabricantes de cableado, el tipo de conector MTP como un conector de más capacidad de manejo, y es estándar con el MPO en todos. Es un estándar de la IEC. Recuerden que todo conector que sea estándar en el mundo tiene que tener un número de la IEC, que es la mano derecha de la ISO. Recuerden, la International Electrotechnical Committee tiene estandarizado ese conector. Sí, es estándar en todos los equipos. Bueno, son las 10 en punto, tenemos varias preguntas, entonces me comprometo a que les vamos a dar respuesta vía correo electrónico. Dentro de las preguntas está si vamos a compartirles la presentación, la grabación, claro que sí, les vamos a compartir la grabación del día de hoy en la tardecita. Y los esperamos a un próximo webinar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes que estén muy bien. Gracias.